¿Cómo estás vos? Bien, bien, estoy bien, estoy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, cansado, Muy pero activo, sí, sí, sí. estás súper activo. Trabajé viernes, sábado, domingo. Hoy llegué, el lunes llegué al hospital y llegué así como medio arrastrando y había un caos de pacientes. Pero bueno, nada, qué sé yo. Bueno, Eh, bueno, hay que cuidarse, ¿no? sí, 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 Por por suerte. favor. Sí, sí. Lo bueno de, otra de las cosas buenas que tiene ir al hospital, al margen de que uno aprende mucho. Mira, ahí César Gabuto te estuvo mandando saludos y ahí se conectó también. Gracias, Él gracias, terminó César. Un en el abrazo grande, César. 2002, creo que me dijo, y bueno, nada, ahí te mandaba ¿Cómo me saludos. gustaría que toda esa gente... Vos sabés que voy a hacer una estupidez, pero no importa. Me siento libre, así que la voy a decir. ¿Cómo me gustaría que toda esa gente que estuvo en esa época cursando con nosotros pudiera pasar hoy, en realidad, por la Sí, materia? Bueno, sí, ya bueno, está, ya está. no, no sé si recordás, pero yo te pregunté, creo que en más de una oportunidad, ¿cómo hacía para cursar de vuelta a Fisio 1 y Fisio 2? ¿O no? ¿En qué momento podía engancharme otra vez? Cuando quieras. Sí, sí, también me lo habías dicho. Eh, bueno, nada, ya sabías que cuando habíamos terminado la charla anterior, casi que ya te había dicho, bueno, la próxima charla va a ser campos magnéticos, magnetoterapia, magneto para todos. Y bueno, pero Gracias, muchas gracias. no, al contrario, gracias a vos. Y el otro día me hiciste un comentario que ya me lo habías hecho otra vez, y como pasó ahí con César, que bueno, encontramos muchos paralelismos cuando estuvimos hace unos días charlando por esta forma virtual que es el chat. Bueno, con vos también me pasó algo similar, en el cual, bueno, tenemos también muchas cosas en parecido. Y ayer me dijiste, el otro día me dijiste, me gustaría que podamos empezar a hablar de esta manera y me pareció realmente bueno que puedas contar cómo fue que empezaste con todos los agentes físicos, qué te fue llevando. Bien, y me pareció que es una buena historia para que podamos escuchar antes de empezar a hablar de la famosa Magneto. Uf, qué tema, Mm. qué tema. O sea, ¿se puede llorar y reír al mismo tiempo o no? No, ya te gané yo, o sea, ya lo hice yo la otra vez. Eso. Mirá, la vida se presenta muchas veces de formas extrañas, por lo menos extrañas para uno, ¿no? Para otros serían completamente comunes o normales o qué nombre le pondrían, no sé, pero a mí se me presentó un poco extraña porque yo no empecé muy joven a estudiar, yo tenía como 21 o 22, no salía recién de la secundaria, con lo cual yo, al ser la primera persona de mi familia que iba en busca de un título universitario, ya tenía mucha presión con eso, para empezar. Yo fui la última promoción de química y biología, con lo cual la primera anécdota ya te diría que puede venir de ahí, porque estaba yo en el examen de química para entrar, junto con todo el resto de los que entraban a otras carreras de salud, de medicina y tal. Medicina y kinesio estaban juntos, y me acuerdo que estaba en el choice de bioquímica, ¿no? Y estaba como chequeando y rechequeando lo que tenía que entregar, y entonces se me acerca el docente, se me para al lado y me dice, bueno, hay que entregar. Y le digo, un segundo, por favor. Y le hice delante de él un Tim Marín de Dopingüe y puse una cruz. Y el tipo se rió y me dijo, la pegaste, flaco, y chao, y se fue. Y dije, ok, es un buen indicio. Bueno, y finalmente Menos mal. entré, entré de una y contento, y bueno, y yo me casé muy joven, ya en segundo año de la carrera me casé y tuve mi hijo. Cuando empezaba tercer año yo ya tenía un hijo, y las cosas se ponían, no eran tan fáciles, ¿cierto? Cuando uno viene de una familia que tiene que trabajar, las cosas no son tan fáciles. Entonces había que trabajar, hacer de padre y todo lo que conlleva seguir estudiando, no atrasarme más. Había perdido un año con anatomía, ya era mucho, y no Yo había también. tiempo para perder. Ok, ok. Seguimos atando coincidencia. Entonces, eh,
dije, bueno, y de repente me quedé libre en fisioterapia, como el 95% de los estudiantes, me quedé libre en fisioterapia, y en una fatídica suicidio verbal, me paré en una clase y le dije al docente en ese momento, que puedo decir quién es, pero no viene al caso, pero le digo, pero si no tenemos ni práctico y esta materia está en segundo año, es imposible comprender terapéutica sin práctica y en segundo año. Me dijo, ¿usted quiere aprender práctica? Va a aprender. Y me quedé libre. Tanto me hicieron estudiar que le rendí hasta 2 o 3 veces, no me acuerdo, libre. Y ya con el agua al cuello, porque tenía que empezar tercer año, y rendí condicional en mayo. Y aprobé. Y tanto me hicieron estudiar que le dije, bueno, a ver, necesitan gente. Que acá no hay nadie, dije yo. Acá no hay nadie, no hay nadie. Y como hoy no hay nadie, en fisioterapia no hay nadie. Y me dijeron que sí, que era bienvenido. Y dije, a ver, ¿qué onda? Y empecé a estudiar y a profundizar un poco más en los agentes y algunos empezaron a gustarme incluso, pero entré en un gran periodo de soledad, tú sabes, porque estás solo, somos 3 gatos. ¿Viste la famosa clase de 3 gatos locos? Éramos 3 gatos completamente locos, estudiando lo que muy poca gente quería estudiar porque estaba mal enseñada, o estaba mal aprendida, o estaba fuera de ubicación en la currícula de la carrera, o no había prácticos, o había un montón de cosas que faltaban, y entonces era una cruzada titánica, sinceramente, aquello. Pero bueno, la puerta se abrió por ahí, y yo entré. ¿Ok? Con todo lo que eso me significó en mi vida después, ya te digo, una gran soledad, más allá de que uno pueda tener un carácter más o menos aquí o allá, arriba, abajo, al centro o a donde quieras, esa parte de la carrera es de mucha soledad. Hay muy poca gente que se mete como muy adentro de los agentes de la electroterapia. Y eso, a la larga, se termina pagando. Pero bueno, acá estamos para hablar de magnetoterapia. La famosa, a veces la famosa vocación, ¿no? No te que luchas entre eso y lo que tenés que hacer, lo que debes hacer, lo que querés hacer. Por algo se abrió esa puerta en ese momento de mi vida, por algo, no sé, algo debe haber pasado en el universo, yo qué sé. Bueno, creo que para mí, como para muchos, fuiste como una especie de referente de fisio. Entonces, bueno, cada vez que he tenido alguna duda con alguna gente, antes de hacer una aberración de la fisioterapia, como dijiste una vez vos, te he escrito y dije, bueno, a ver, ¿qué hago con esta gente? ¿Lo quemo? ¿Lo pongo? ¿Me sirve? ¿No me sirve? Así que bueno, creo que a muchos le ha dejado algo y bueno, me sumo también, ¿no? Espero, porque yo tengo solamente un recorte de la electrotoda, un recorte muy pequeño de la electrotoda, que es muy grande, claro, y yo tengo una pequeña porción, eso es todo. sí, tal cual. Pero por ahí es el comienzo de la base de, de la fisioterapia, ¿no? Empezás a tener beneficio uno, empezás a ver esos primeros agentes, te empezás a electrocutar vos mismo por primera vez, así que después vas viendo cómo vas a electrocutar al paciente, eh, vas estimulando el morbo, ¿viste? Bueno, a ver cuán fuerte le pongo este aparato o no. Así que nada, Sí. que eso no se olvida. Así que bueno, nada, gracias. Mi pregunta primera, ante todo, porque me llovieron un montón de preguntas, así que había Ah, mucha gente mirá. que tenía dudas con el magneto. No sé si es porque va caducando, está tan desprestigiado, está tan desvalorizado, pero me llovieron muchas preguntas. Algunas te las hice llegar por las dudas, siempre lo hago igual. Me gusta que mantener al colega que va a estar del otro lado, bueno, informado, o sea, acá no hay nada de sorpresa, ni le vamos a estar metiendo el dedo en el traste a nadie, porque esa no es la idea. Entonces, Oh. partamos de la base, o sea, explícame qué es una onda magnética para empezar a decir, bueno, ¿por qué el kinesiólogo tiene que saber de qué se trata? Creo que en primer lugar porque es un equipamiento que está en uso pleno.
Es muy difícil que vos vayas a vamos a ponerlo en términos de centros de atención un poco más masiva, si querés. Porque de pronto la gente en su consultorio de pronto no lo usa, ¿cierto? Entonces, pero en los centros de atención masiva sí, se usa Sí, bastante. Se usa solo, se usa combinado, etcétera, etcétera. De manera que eh, se hace un poco necesario tener algún acercamiento un poco más profundo respecto de por qué los tiempos, por qué las frecuencias, qué pasa con los Gauss, qué pasa con la polaridad de las bobinas. O sea, es importante que tengan negativa y positiva, puede tener alterna, puede decir, hay muchas preguntas que son, en realidad, tampoco son tantas, son 4 o 5 preguntas que uno puede hacerse respecto de las características electrofísicas del campo magnético, pero también la de los tejidos que voy a estimular junto con la semiopatología, la clínica y todo lo que ya sabemos, sí, tal ¿cierto? cual. Entonces, alguien preguntó por ahí, por ejemplo, que me pareció que llegó por ahí una pregunta, o vos me la mandaste, no me acuerdo, si alguien que preguntaba de los niños, creo que era del campo magnético de los niños. Sí, Los primeros, hay trabajos del año 75, 1975, donde ya se hacía campo magnético en pseudoartrosis congénita de tibia, en niños pequeñísimos. Porque lo que hay que comprender es que el flujo magnético, el que emiten las bobinas que tenemos, es de muy baja potencia y de muy baja frecuencia. De ahí emanan los tiempos largos de aplicación. Y los que tenemos alguna crítica, una buena crítica reflexiva, o por lo menos intentamos hacerlo, contamos lo que muchos autores han contado por décadas acerca de por qué se aplica el campo magnético tiempos prolongados. Si vos tenés un hueso y le colgás una pesa al hueso, una pesa de 1 kilo, por decirlo de medio, el hueso, si lo dejás media hora, el hueso ni se entera. Si lo dejás varias horas, sí. Aquí pasa lo mismo. Cuando vos haces una terapia manual y pones las manos y tratás de escuchar a la fascia y llevarla por aquí, por allá, por donde te lleva ella en realidad, pasa un poco lo mismo. El tiempo que le dediques va a ser el tiempo en que la fascia tiene que ser algo sutil. Lo sutil lleva tiempo, porque si no, ¿cómo lo compensás? ¿por qué crees que entonces siempre se asocia al kinesiólogo y dice masaje, magneto? El que viene a hacerte el masaje y te pone los aparatitos, ese tubito que es un... ¿Por qué crees entonces que se asocia tanto con el magneto si hoy por hoy la imagen del magneto está tan devaluada? Y la verdad es que no lo sé. No lo sé por qué. Porque hay muchos trabajos. Mirá, no hace mucho salió, antes de la pandemia, en febrero salió un artículo en Singapur sobre la aplicación de campos magnéticos en células madre mesenquimales de médula ósea y de cómo éstas aumentaban su replicación a células vecinas, naturalmente, por la característica que tenían, ¿cierto? En cartílago y en hueso. Y el éxito que habían tenido con 0,3 militesla es despreciable el flujo de campo magnético. ¿Sí? Sin embargo, con el tiempo, no. El tiempo compensa. No sé si... Sí. Mi pregunta es, Bueno, perdóname que te interrumpo, porque dije 3 militesla y entonces por ahí hay la gente que no está en el palo de la cosa dura de la física, dice 3 militesla y dice, ¿qué 3 militesla qué son? sí. Bueno, a ver, todo el mundo sabe lo que es un resonador magnético. Un Ujú. resonador magnético tiene un Tesla y medio, son entre 10.000 y 15.000 Gauss. 10.000 y 15.000 Gauss, ¿cierto? Los equipos que usamos nosotros tienen 100, Claro. ¿sí? Ok. Para que haya como una especie de correlato entre uno y otro y la gente pueda asociar como más fácilmente acerca de, ¿no? Las potencias de flujo de campo entre, por ejemplo, un resonador magnético y un equipo que usamos los kinesiólogos. Es muy, muy sutil, de muy baja potencia. No importa. Me voy a ir del orden de las preguntas que te hice, pero quiero continuar con lo que
Claro, pues yo me siento y hago una correlación entre pregunta y pregunta, pero no importa, vamos a perderlo eso. Es que yo me voy Entonces, al cuerno, perdón. no importa, pero quiero seguir con lo que me estás diciendo. Entonces, me da preguntarte, Cristian, pero entonces los tiempos que utilizamos en el consultorio para aplicar un magneto no sirven, son un placebo. Para muchos investigadores de este universo y para Christian, sí, son cortos. A ver, no estoy desprestigiando el efecto placebo, porque hay un montón de estudios que, nada, le dan una aspirineta y el tipo es Gardel. Pero Sí, entonces, o sea, puedo hacerme un magneto de cartón y llevármelo al consultorio y tendría el mismo efecto. ¿por qué no? Bueno, listo. Al carajo con todas las preguntas que tenía preparadas, listo. No es tan así, pero es cierto que el efecto placebo, y lo hablamos en el webinar anterior, donde Sí, hablamos de la Organización Mundial de la Salud, que ellos estipulan, pero no desde ahora, no es desde la pandemia, desde siempre estipulan que el 30% de las terapeutas en general causan un efecto placebo. sí, sí. Mismo lo habíamos hablado la otra vez y me quedó así como viste el punto suspensivos y dije, cuando hablemos de vuelta de magneto, vamos a volver a este tema, dije yo. También siempre se intenta decir, ¿no? Que ahí estamos viendo que están tirando horas, ahora vos vas a decir a ver cuánto es lo que querés, porque la otra vez también lo dijiste, pero vamos a tirarle la hora exacta. Eh, Me pasan varias cosas. sí, Tengo un interlocutor ultra mega válido y querido por mí, que sos vos, para empezar, sí, lo cual no es poco. Eh, Tengo tiempo y lo que tengo son ganas, fundamentalmente, con lo cual podemos estar el tiempo que la gente quiera y lo que sí, vos quieras y puedas y no hay ningún problema. no hay drama, no hay drama. No. Puedo ver los Simpsons hasta las 10 de la noche y si no, después los veo por YouTube. Eh, eh, Siempre se dice ahí, viste, siempre que hay un comentario que dice, bueno, no importa, tenés que venir a las sesiones lo más seguiditas posible porque la acción del magneto, ¿no? Se dice ahí, la acción del magneto perdura, ¿no? Se va como sumando. También escuchaba en un consultorio. Es Entonces, verdad. mi pregunta, claro, está bien, pero en base a cuántas horas de aplicación puedo llegar a decir, listo, este magneto te suma. Una hora mínimo día. Lo dijo Goodman en el año 1989. Por ejemplo, habló de la magnetoquímica, que desde 30 Hz hasta 100, fíjate la frecuencia que te digo, hiper baja. Vos pensás que algunas ondas cerebrales traen prácticamente 25 Hz. O sea, supuestamente nosotros estamos hablando ahora y estamos, pum, arriba, ¿cierto? Con las ondas cerebrales estamos entre, ponele 25 con toda la full. Vos preguntes 25, yo por ahí llego a 20, ponele. Pero quiero decir, tenemos que pensar que las frecuencias del cuerpo humano tienen que a veces se tienen que ensamblar, a veces no. En el caso del campo magnético está bueno que se ensamblen, porque para poder cambiar la polaridad de la membrana necesitas un campo magnético sutil, porque si no la paralizás o la atravesás y provocas calor. Ese es como otro capítulo, ¿no? El del calor. Sí. Por ondas electromagnéticas también, ok. Bueno, volvemos a eso que creo que todos los kinesiólogos lo tengo ahí dando vuelta. Está bien, ponele que le dejo una hora el magneto. Después yo voy a decir que yo no uso magneto, pero no importa, eso va a ser para otro momento. Yo Ponele, tampoco. listo, chao, al carajo con la charla, listo. No, yo lo uso con la gente en la casa. Bueno, eso iba a decirte, justo le iba a decir a mí exactamente eso. Presto mi magneto y al paciente que quiero que realmente lo necesita, le digo, toma, llévate mi magneto y le digo cuánto tiempo, en cuántos grados, con cuánta intensidad. Pero bueno, ponele que el paciente lo tengo en el consultorio, ¿sí? Esto se llama desmitificando la kinesiología, una cosa así. Pongo el magneto, O por lo menos una parte.
Sí, obvio, obvio. Pongo el magneto al paciente, le cuento Sí. una hora. Bien, pero esa hora, ¿sí? Vos me decís, que ahí viene mi otra pregunta, ¿para qué lo voy a poner pulsante al paciente? O sea, ¿para qué voy a poner pulsante a un paciente que le voy a poner una hora? ¿Entendés a lo que voy? ¿Por qué voy a poner La, pulsante? la emisión, vos decís la emisión pulsada Claro, sí, es la que se necesita, que sea está pulsada. bien, por eso, Porque sí. ¿lo pongo pulsante o lo pongo continua? Esa es la primera pregunta. Segundo, ¿con qué intensidad? ¿Con qué Gauss? O sea, si quiero buscar que al poner al paciente una hora, listo, pero ¿cómo dosifico, digamos? Bueno, pero debo hacer una aclaración antes de contestar, que es la siguiente. Yo tengo experiencia en cartílago y hueso. Sí, que bueno, esas serían Y, otra de mis preguntas que estaba por acá. y algo, y te podría agregar algo de tendón, pero de tendón con solución de continuidad, no tendón con una tendinopatía crónica, ¿eh? No, 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 no. O sea, tendón que de pronto se rompió, ¿cierto? La persona no, en esa época le pusieron un yeso, por algún motivo o por la edad no lo pudieron llevar a cirugía, y entonces bota de yeso y campo magnético. Y el tendón, por ejemplo, estamos hablando de un tendón de Aquiles, sabemos lo que es un tendón de Aquiles. Sí, lo que Es que tarda aparte para rehabilitar. está más cerca de un hueso que de un tejido blando, el tendón de Aquiles. ¿Estamos? Entonces, bueno, por el efecto piezoeléctrico que tiene el campo magnético, que es como su estrella de oro, podríamos decirlo, Sí. el Otra efecto de mis piezoeléctrico que preguntas. tiene en Ok, tejido era otra de mis duro. preguntas. Sí, en tejido duro, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo no puedo hablar de tejido blando y te pido perdón porque No, ahí no puedo hacer ningún aporte. está bien, No pero sé, dosificame ese magneto. Lo puse al paciente una hora. ¿Qué hago con ese magneto? O sea, ¿cómo lo enchufo, pongo el botón y qué hago a partir de ahí? primero no, lo primero que tenés que elegir son los parámetros que vas a aplicar con tu bobina. Después tenés que elegir la bobina. ¿Qué bobina le pongo? Claro, ¿Le pongo un campo envolvente, alias túnel? sí, iba a ¿O le decir eso. pongo o le pongo unas bobinas planas, alias planchas? ¿No? Bien, ¿Qué le sí. pongo? Primero, Pero eso porque, también va a depender, perdóname, va a depender de la zona a tratar. claro, Si eso vos te iba a tenés un decir. hueso que tiene una fractura completamente transversal, no necesitas una bobina muy grande. Si tenés una fractura, suponete diagonal, que puede llegar a tener hasta, suponete 10 centímetros, ¿por qué no? Tranquilamente, o más, necesitas una bobina que tome la parte proximal, sería, de un hueso con la distal del otro, ¿no es cierto? Y sobrepasar por lo menos 2 o 3 centímetros para que tome parte de hueso sano. Vos necesitas una angiogénesis ahí, efecto piezoeléctrico en el hueso sano, no solamente en la brecha que no pega. Ujú. Si la Bien, brecha tiene más de 10 milímetros, no te gastes tu tiempo con el campo magnético, por ejemplo, no lo vas a lograr. Si la brecha tiene líquido, o sea, tiene una pseudoartrosis sinovial, no te gastes tu tiempo porque no lo vas a lograr. O sea, hay realmente criterios, grandes criterios de exclusión para hacer el campo magnético. ¿Sí? bien. Y la otra pregunta sería, ¿con qué polos, no? Claro, lo primero que hay que saber es que uno, cuando va a comprar un campo magnético, le pregunta al que vende, le dice, bueno, ¿las bobinas cómo están alimentadas? ¿Están alimentadas con corriente bipolar o con corriente monopolar? Si están alimentadas con corriente monopolar, ¿sí? Las bobinas van a tener una cara sur y una cara norte, Sí, definida siempre. Si están alimentadas con corriente, la famosa sinusoidal o alterna que le dicen, ¿cierto? No va a tener una cara definida, va a tener sur y norte todo el tiempo. Entonces, como yo te comenté hace un rato y me dedico a hueso y cartílago, lo que se aplica es una bobina, una mosquita acá, lo que se aplica es una bobina, en todo caso plana, hay algunas americanas sencillas de montar, muy bonitas, que la verdad que son fantásticas para los miembros, y se deja, incluso sin núcleo, tienen unas bobinas sin núcleo. Los americanos son equipos muy caros, es una picardía que nosotros no podamos tener eso acá. Una gran picardía porque mucha gente podría utilizar eso a un costo, supongo yo, bastante más económico que lo que
cuesta comprar un campo magnético para luego ir como prestándolo a los pacientes, ¿sí? Como me pasa a Bueno, mí, digamos. ok, exacto. Ahí te preguntan si influye mucho el tamaño del hueso que vas a querer rehabilitar con ese campo magnético. O es El tamaño de solamente, hueso no. o es No, no, solamente no. el tamaño del trazo de fractura. No, no. Lo que importa es el tamaño del trazo de fractura, es las características de la brecha de la fractura. O sea, la separación entre los cabos, si tiene líquido o no, sí, bueno, si está infectada, es decir, todo eso también, ¿no? Porque si no, no hay manera de traer sangre. Si hay más de, está comprobado, esto no lo dice Christian, lo dicen los científicos, está comprobado que a mayor de 10 milímetros de gap, de brecha, no hay angiogénesis y entonces el hueso no se pega. ¿Cuál es el efecto que tiene el campo magnético sobre nuestro sistema simpático? O sea, ¿qué es lo que estamos queriendo buscar? Supuestamente, sobre el sistema simpático sería un inhibidor del músculo liso. ¿Sí? Con lo cual, si inhibe el músculo liso, ahí estamos entrando en el tema de la angiogénesis. Liberaría óxido nítrico. Claro. Además libera óxido nítrico y el óxido nítrico produce más vasodilatación. Y con la vasodilatación ya tenés la angiogénesis que tanto querés para que un tejido regenere, porque ahí está el otro punto. El hueso no cicatriza, el hueso regenera, que no es lo mismo. ¿Cierto? Al igual que el hígado. El hígado y el hueso son dos tejidos que regeneran ad integrum. El resto se cicatriza como puede, con diferentes tipos de colágeno y tal. Ahí te pregunta César si el magneto tiene... Bueno, espera que se fue muy rápido la pregunta. Perdón. Si mejora las úlceras por decúbito, si tiene una función sobre el cierre de las úlceras. Bien. Debo ser honesto. Hay algunos trabajos de cicatrización de úlceras por campos magnéticos, pero también hay trabajos que comparan el uso, por ejemplo, del campo magnético versus el ultrasonido o versus el ultravioleta o versus el láser de baja potencia. Y la verdad es que la fotobiomodulación lleva las de ganar por lejos. Por lejos. No lo digo yo. Bueno, acá te ponen, hoy en día hay lugares que se dedican, bueno, no importa, voy a dejar que le contesté vos, ¿no? Hoy en día hay lugares que se dedican al alquiler de aparatos, sobre todo de magnetos, así el paciente no gasta en el fisio. Es un tema muy controvertido. Sí, Muy obvio. controvertido. Igualmente, perdón, Sí. creo que si nosotros con el gran campo que tenemos como kinesiólogos o fisioterapeutas, tenemos que estar dependiendo de un agente para hacer valer la kinesiología, estamos al horno. O sea, Total. si yo Total. voy a necesitar poner un magneto porque sí o sí necesito rehabilitar una rodilla, listo, chao. Necesito dejar la kinesiología. No sé, Sí. Sí. a ver, por ahí vivo luchando con ese criterio que acabaste de decir vos, que yo lo vengo leyendo hace mucho tiempo atrás, de que empecé a dedicarme al deporte en el 2011-2012, que hoy por hoy con las obras sociales no podés andar poniendo el aparato de magneto y tirarlo al paciente en la camilla, prefiero esos 20 minutos, media hora, utilizarlos para que el paciente trabaje de otra manera. Y bueno, he tenido que discutir con pacientes y con colegas por este motivo. Entonces, bueno, estaría genial que te hubiese grabado para decirle, yo no le mentía, yo estaba intentando buscar lo mejor, ¿no? En Claro. vez de estar robándote 20 minutos de la obra social, no sé, prefiero que haga 3 ejercicios más, por decir de una manera, no sé, qué sé yo, una Y huevada, que pero si bueno, puede algún campo magnético en su casa de 1 hora o 2 por día, por ejemplo. sí, O 4 por día dividida en 2, no sé, las que sean necesarias para según tu, perdón, según tu clínica, la indicación sea la correcta para una buena aplicación, si es que el paciente merece el campo magnético
o si es que está convencido que lo merece, que son cosas diferentes, ¿no? Sí, tal cual. Eh, si tenés que presentarme el magneto y me tenés que vender ese aparato, ¿sí? Y viste que en la facultad te decían, bueno, por un lado vamos a tener las acciones fisiológicas y por otro lado tenemos las acciones terapéuticas. Vos me tenés que decir, este aparato garpa para que esté acá por este motivo, por esta función. Sí, eh, sí, sí, sí. La verdad es que tendría que estar porque hay mucha patología articular, donde el campo magnético aplicado en dosis prolongadas en el tiempo, eh, hay muchísimo trabajo, pero mucho. Se te cae el Google encima y el PubMed y el Cochrane y todos los portales científicos más importantes, se te caen en la cabeza de campo magnético y osteoartritis o artrosis, ¿cierto? Y fundamentalmente de rodilla. Los trabajos básicamente están hechos en rodilla, con resultados todos a favor del campo magnético. Está bien, hablan de, creo que van hasta, algunos pocos llegan hasta grado 3, el resto 1 y 2, que tiene lógica, ¿no? Ya tenés una artrosis muy avanzada, grado 4, campo magnético, no tenés chance. Va, yo no tuve. Yo siempre trabajé hasta grado 1, 2 con campo magnético, no más que eso, porque ya 3 y 4 es muy difícil. No, el campo magnético no Ujú, alcanza. La claro. articulación está muy deteriorada. Justo ahí te preguntaban, ¿el magneto se puede utilizar en pacientes con artrosis? Bueno, va a depender del grado de alteración avanzado que tenga, ¿no? Obvio. El grado de artrosis que tenga, sí, se utiliza y se utiliza mucho, pero Sí, mucho. ¿Mm? tal cual, entiendo, claramente. Esos pacientes reciben de mi boca, reciben una aplicación durante 30 días de 3 horas por día, de 1 hora y media cada aplicación, por ejemplo, por caso. Tal cual. Bueno, acá justo se habrá quedado con la pregunta del principio. Te pregunta, bueno, entonces, ¿cuándo utilizás pulsante y cuándo utilizás continuo? Yo utilizo siempre pulsante porque ya desde que Adi, un californiano americano, descubrió las ventanas de frecuencia de especificidad, donde dijo, señores, en el cuerpo todo pulsa, no hay nada continuo. ¿No? Está bien que a veces hay que dirigir un poco, pero traten de hacer, por eso apareció toda la electroterapia, cuando yo me recibí era todo continuo. Y no hace muchos años, ponerle 20 o 20 monedas, empezaron los pulsados. Acabalgados, acabalgados sobre los estudios científicos que había, ¿cierto? Algunos un poco más informados, otros un poco menos, pero dentro de esa idea que Adi y hay un tal Brown, que es inglés, y otra gente más, descubrieron que todo está pulsado, no puede haber nada continuo, ¿cierto? Y si es algo continuo, tiene que ser de una magnitud tan baja, tan baja, tan baja, que no provoque otras alteraciones. Como te contaba yo del hueso, con algo pendiente, con una pesa que pende del hueso, que lo va deformando levemente con el paso del tiempo. Es una carga continua, no es pulsante. Pero por eso tiene que ser, si van a hacer algo continuo, tiene que ser muy sutil. O sea, más Claro, sutil que el pulsado todavía. entiendo. Y con el pulsado alcanza y sobra, por lo menos para mí. Bien, bien. Acá justo te preguntaron que, bueno, la tenía como preguntas que me habían hecho en el transcurso del día, si hoy por hoy hay estudios en la Argentina sobre campos magnéticos. La verdad es que no lo sé. No lo sé. No lo sé. Sé que un colega hizo hace unos años su doctorado en campos magnéticos sobre heridas en el dorso de ratas Wistar, pero no, que lo escribió un español, apareció en un libro español, me llamó la atención en España encontrarlo a este argentino que escribió un artículo sobre eso. Pero bueno, sí, se utiliza, pero en general yo recomiendo, ya te digo, para todo lo que sea piel, recomiendo algo que sea fotobiomodulación. Después, bueno, para abajo sí se puede utilizar. Pero no sé si eso era tu pregunta o yo me fui de tema o qué. No, te preguntaron si habían estudios hoy por hoy avanzados de que estén En estudiando, Argentina,
Yo Sí, no conozco, somos realmente, es una pena que seamos tan pocos, una gran pena. Pues se va a morir la electro. ¿Sabés qué pasa? Va a terminar en manos vamos a ser técnicos finalmente. Es lo que yo humildemente espero que no pase. Porque vamos a perder, como hemos perdido tantas cosas, los kinesiólogos, podemos perder la electro. Ya hay incluso institutos que enseñan electro por ahí en 2 o 3 meses. Así que, acá te preguntan, ¿en qué lesiones es aconsejable la aplicación de manera contraplanar? ¿Resulta igual de efectiva? no, resulta más efectiva. Por Digo, ejemplo, si vos tenés que, perdón, si vos tenés que estimular la osteogénesis en un hueso, lo que te conviene es tener 2 bobinas planas alimentadas con corriente monopolar, o sea, que la bobina tenga su cara positiva y su cara negativa definida, ¿cierto? Y ponerla, suponete que esta fuera la negativa y esta fuera la positiva y el hueso está en el medio. Bueno, algo así sería. Del lado que quiere generar más hueso, pones la cara negativa y compensás con la otra y cerrás bien el campo. Esta es la mayor parte. Y siempre en el centro de la bobina, porque a medida que vos te alejás del centro de la bobina, acá tenés 100 Gauss, acá tenés 60, acá tenés 40, acá tenés 30. Con lo cual hay que tener un poco como la geometría encima de eso tenemos que agregarle la geometría de la bobina. Para no ponerlo a cualquier lado, ¿viste? Pues si no, no tenemos poco campo y tampoco. Además, si vos pusieras, vos ponele que tenés la bobina con polaridad definida, entonces tenés una bobina con su cara negativa acá y con su cara negativa acá. Y la física dice que el rechazo de cargas, ¿viste? No tenés nada en el centro. En este fibrón no habría campo magnético si vos enfrentaras negativo con negativo. ¿Sí? tal cual. En el cartílago pasa lo mismo. En las articulaciones, lo que suelo combinar es que el paciente tenga un campo magnético envolvente y 2 bobinas planas. Entonces, puede hacer una y una para que no se canse, para que no se aburra, para que pueda mover un poco la rodilla de abajo, porque es 1 hora y media con la pierna quieta también cansa y molesta y provoca displacer, entonces no es la idea. Acá Sandra te tira, te dice, podrían juntarse todos los profesionales de Argentina y hacer un congreso de fisioterapia, sobre todo con las aparatologías nuevas. Excelente. Está bien, déjalo ahí. Es, es- Puntos es suspensivos. excelente. Yo en el Bien. año 2003, eso fue un hijo que murió joven en mi vida, que era la Asociación de Fisioterapia, la SAF, la Sociedad Argentina de Fisioterapia. Yo fui 2 veces, Una- fui a 2 jornadas. esa sociedad murió siendo muy, muy, muy niña. Qué bueno que estaban Ok. los lunch que te daban también. Qué bueno que estaba. Puede ser, No, pero puede ser. estaba, así, a mí sí me pareció porque era como que ibas a tomar una clase de la universidad, ya sin estando en la universidad, Algo así. pero trabajando siempre apuntado hacia lo que vos tenías o lo que podías hacer directamente en el consultorio. O sea, me parecía que siempre era como muy práctico de algo que era un agente físico. No sé, por lo menos yo lo viví así las 2 jornadas que fui. Nosotros estamos haciendo en la facultad, bueno, no pudimos empezar este año todavía, pero la idea es no vamos a dar más prácticos aparte del teórico, vamos a dar un seminario, las clases van a ser un seminario, va a ser la teoría seguida de la práctica, como cuando haces un seminario de cualquier técnica por ahí, lo mismo pero en la facultad. Me parece perfecto. Espero que A me mí inviten. también. Espero que me Está- inviten porque está- hace como 2 años que te estás, vengo diciendo quiero ir a una de las clases. estás invitadísimo como tantísima otra gente que se fue de la materia y yo le dije, las puertas están abiertas para cuando quieran volver. Vamos a otra de esas preguntas que siempre se dice ahí en el consultorio cada vez que hay un magneto cerca y hay un paciente oncológico. Yo creo que por ahí arriba uno de los colegas lo tiró y es, ojo que tuve cáncer, ojo que estoy en una remisión, no me lo pongas cerca, puede volver a crear más células cancerígenas. ¿Cuánto es cierto, cuánto no de todo eso?
Mirá, Sodi Payares, que era un mexicano que escribió un libro, pero maravilloso, sobre tratamiento metabólico y campos magnéticos. Era un cardiólogo mexicano que vivió como 90 años, un sabedor, un sabedor de campos magnéticos como pocos, y él publicó en su libro tímidamente algunas cosas sobre oncología. Y no hay mucho más. Ahí hay en la web alguna cosa también que habla de algunas células in vitro y tal. Yo los invito a todos a esta reflexión. Vos tenés un paciente, llega a tu consultorio y te dice, yo tuve un tumor en el colon, me resecaron, me hicieron una unión término-terminal hace 10 años y ahí voy por la vida lo más bien. ¿Sí? Y vos te emperrás en que total está dado de alta y le vas a hacer en el tobillo. Parece que no tiene un efecto a distancia, parece. Todas las terapias que hacemos tienen efecto en el lugar de distancia, cualquiera. Ya lo sabemos. Entonces, la pregunta y la reflexión es la siguiente. Yo digo, suponete que ese paciente, porque el destino quiso, haga una recidiva mientras se está atendiendo con vos. Sí. ¿Quién le Porque saca la no tiene nada que ver ni con Mariano, ni con el campo magnético, no tiene nada más que ver que con el destino, con lo que le tocó a esa persona en destino. Pero es muy raro. Ok, Cromañón no se iba a quemar. No se iba a quemar. ¿Sí? Entonces, ojo con esas cosas. El campo magnético no es algo necesario para la terapia. No es algo necesario. Sinceramente. Voy a grabarte, ¿puede ser? Claro. Pensé que estabas grabando, ¿sí? Sí. Sí, tal cual. Tal cual. Bien, me contestaste a Pero full. con el campo magnético y con cualquier agente del electro, le voy a hacer ultrasonido en la mano porque tiene un dedo en resorte, por ejemplo, porque no tengo para hacerle la electrólisis en el tendón flexor, y entonces tuvo un tumor no sé dónde, en algún lugar de su cuerpo, y le dio, viste, yo además conozco un caso, tengo un caso propio, cuando era yo muy joven, empecé a atender un hombre que venía con lumbalgia. Yo tenía 1 o 2 años de recibido, como mucho. Vino un hombre con una lumbalgia. Y en esa época, yo, que la verdad que sabía poco y nada de todo, bueno, estaba muy bien indicada para las lumbalgias crónicas la onda corta. La onda corta Ahora continua. volvió la alma corta, parece. Exacto. Imagínate la evaluación que yo le podría haber hecho a ese hombre con 2 años de egresado hace 30 años. Poco y nada, a ver si le duele cómo, para acá, para allá, no tenía herramientas. Era un chiquilín, neófito, no sabía nada de nada, estaba estudiando a lo loco todo el tiempo porque no sabía, sentía que nada sabía y entonces, igual que ahora. Pero en ese momento era peor, ¿viste? Y el hombre, a la sesión que viene y me dice, es que me duele más, pero mucho más me duele. Yo dije que no me había pasado nunca una cosa así, tampoco había tenido tantos pacientes, de manera que lo mandé le digo, mire, ahí me contó que había tenido él un adenoma de próstata y tal y cual, y qué sé yo, y yo dije, adenoma de próstata y lumbar está muy cerca, dije yo. Es la única asociación que pude hacer anatómica. Mirá lo ignorante que era. Bueno, un poco más que ahora. Y lo mandé al oncólogo. Y tenía una recidiva en el hueso, en la quinta lumbar y en el sacro. Y le hice solo, gracias a Dios, una sola sesión. ¿Ok? Después tuve un cardiólogo amigo que tiene un centro de rehabilitación de pacientes con patología cardiovascular de todo tipo. Y el hombre se fue de vacaciones,
nunca tomaba vacaciones y se fue de vacaciones un mes y dejó a otro cardiólogo que había preparado para que lo suplantara en el momento que él no estaba de vacaciones. El sintetizado fue toda la gente a rehabilitar, al gimnasio, mientras un hombre se ponía las zapatillas en el vestuario se murió. No había llegado ni a la bicicleta ergométrica para moverse. Se murió poniéndose las zapatillas porque se tenía que morir y se murió ahí. Y el problema que este señor tuvo, hasta hoy lo está sufriendo. Por más que salió indemne y todo bien. ¿Para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Entiendo. Las desgracias vienen solas. Y tenemos manos, somos kinesiólogos. No te olvides que somos kinesiólogos, tenemos manos. La electro solo nos ayuda un poco. Bueno, en algunos casos nos ayuda mucho, porque, como digo siempre, no se puede cerrar una úlcera con la mano, con el ultravioleta sí. Claro. Por ejemplo. Creo que ese razonamiento apunta a lo otro que tenía por acá anotado, que bueno, César ahí hizo el comentario que tiene que ver con los marcapasos, ¿no? ¿Para qué vas a Lo ponerle? mismo. ¿Para qué? Si Se le sabes que... ocurrió pararse, a ese cretino se le ocurrió pararse ahí, justo ahí. Era necesario que te murieras acá, en mi consultorio. Y yo poniéndote ultrasonido en el dedo gordo del pie. Claro. Era necesario. Ok, es muy difícil. Pero no es que todo, no es ni todo ni nada. El todo y la nada no existe. Ni a nadie le va a pasar nada, ni a todos le va a pasar todo. De manera que hay que dejar una puerta abierta para cualquier contingencia, porque además estamos tratando con seres humanos, que Claro. podrían ser cualquiera de nosotros. Tal cual, clarísimo. Vuelvo a repetir, una vez me hablaste de eso, de las aberraciones dentro de la fisioterapia, ¿no? Y en ese caso era sumar magneto con crioterapia, ¿no? Que lo he visto en alguna que otra oportunidad. Y Ajá. mi pregunta ahora es, ¿con qué agente podemos combinar la magneto y con cuáles agentes no podemos combinar la magneto? Y el por qué, ¿no? Obviamente. Yo no suelo combinar agentes, ese es un problema. Estás hablando con alguien que no sabe combinar agentes. Es que me lo habías dicho la otra vez Sí, también, pero por ahí. simplemente voy a sacar una conclusión por lo que he hablado con gente que sabe mucho de ingeniería electrónica y demás, ingenieros. Si vos ponés no sé, pongámosle un TENS adentro de un campo magnético, tenés, por un lado, una corriente monopolar del TENS, si es un TENS chiquito puede ser bipolar también, pero bueno, es una corriente, ¿cierto?, pura, de baja frecuencia, que va junto a la piel, y que entonces el campo magnético, cuando llega a la superficie de los electrodos, puede generar una corriente parásita a su alrededor. Que tenga un efecto nocivo, no lo sabe nadie, en realidad. Por lo menos que yo sepa, yo no lo sé y la gente que yo conozco tampoco. No saben si eso puede tener una incidencia tisular, esa corriente parásita alrededor de los electrodos. Con el hielo me pasa algo extraño. No así con el calor. No así con el calor no me pasa lo mismo. ¿Por qué no? Se podría combinar un poco de calor suave, muy suave. Y el campo magnético podría ser. Ahora el frío, que es vasoconstrictor, versus el campo magnético, que tiene una incidencia sobre el músculo liso arterial y generando óxido nítrico, siendo vasodilatador, es raro. Es raro. A mí me resulta raro. Pero bueno, a ver que la gente sale chochísima que sube el Everest con patines y entonces resulta que el campo magnético con el frío va. No lo sé. No lo hago. Quizás soy un prejuicioso. ¿Podría ser? Clarísimo. Por ahí tendría que estar pecando en qué es mejor y qué no, ¿no? Pero dentro de tu apreciación y sabiendo, como dijiste recién, que te apuntás más a lo que es el hueso, ¿dónde crees que la mayor acción del magneto vas a encontrar? ¿En qué tipo de tejidos? En Obviamente, todos.
sí. en todos porque tiene una fuerte incidencia sobre la membrana celular, ¿sí? Eh, Abriendo y cerrando canales, con todos los canales que tiene la membrana celular. Y no nos olvidemos de esto, Marian. Cuando hay una lesión en el tejido, el potencial de eso que estudiamos en primer año y en el, no sé, y en los primeros años de la carrera, el famoso potencial de la membrana, los menos 70 milivol, ¿no es cierto? Que en realidad tenés menos 60, menos 70, menos 90 en las cardíacas, pero está ahí. Se estipula que con menos 70 milivol una célula puede tener un intercambio de fluidos entre el extracelular y el intracelular sin problemas. Cuando hay una enfermedad o una lesión en un tejido, ese potencial eléctrico disminuye, empieza a caer estrepitosamente. Aquellas células que murieron aplastadas porque hubo un traumatismo, no hay nada que discutir, pero las que están en la periferia de la lesión pueden tener menos 50, menos 40, menos 25 se mueren. O sea, ya se estudió que un potencial de membrana que tenga menos de 25 milivol es incompatible con la vida de la célula, con lo cual la célula se muere. Después podemos discutir sobre la apoptosis, sobre esas cosas que van por otro lado, pero en principio hay que entender o hay que pensar más que entender el efecto que tiene sobre las membranas celulares. Y si vos lográs rehabilitar, mirá lo que te estoy diciendo, rehabilitación celular. Estamos hablando de rehabilitación celular y hay quien podría hablar de rehabilitación molecular. ¿Por qué no? Sí, Me bueno, parecería correctísimo si alguien hablara de rehabilitación molecular. Correctísimo. Que de hecho pasa, porque te estoy hablando de las células estromales que están en la médula ósea, que generan más células, ¿cierto? Estamos ahí, estamos en la rehabilitación, en la nanorehabilitación, ¿no? Es genial lo que está pasando. Ojalá que la cosa, por eso una de las tareas de los tres gatos locos que somos es que no muera, que no muera con los tres gatos locos que hay. Hay más gente, no somos tres solamente, pero quiero decir, somos tres como los más obsesivos, podríamos decir, los más enfermitos por la electro. Bueno, de alguna manera, gracias a ellos, es que podemos mantenernos a flote y hacer punta y hacer un montón de cosas. A ver, ¿hubieras pensado hace 20 años que un kinesiólogo iba a poder pinchar, provocar una solución de continuidad con una aguja de acupuntura y mandar corriente adentro del tejido? tal cual. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, ¿cierto? Entonces, lo que viene es, lo que está pasando con nuestra profesión es maravilloso. Lo que viene es lo mejor que va a venir, yo creo, y de ahí no paramos más, sinceramente. Y además, debo reconocer que la kinesiología de nuestro país es espectacularmente maravillosa y buena. Sí, yo creo que sí, que tenemos un gran potencial dentro del país, ¿no? Creo que es así. Total, total. Y también fuimos como derribando muros, ¿no? También perdiendo como el miedo a no querer parecernos tanto al médico, pero un poco más al que tenemos al lado, copiarnos un poco más del profe, y sin nada que... Mira, con yo creo que gracias uno a la puede tomar, kinesiología. mientras uno pueda tomar de buena manera, de muy buena manera, lo bien que hacen los demás las cosas, podemos aprender de cualquiera. Los estudiantes me enseñan vos no sabés la cantidad de cosas que a mí me enseñan los estudiantes, hoy que yo estoy más viejo y más permeable, naturalmente. Eso digamos que la vejez me ayudó a ir permeabilizándome y poder tomar de cualquiera lo que me sirva para ver si puedo ser un poco mejor de lo que intento. Te voy a hacer preguntas que me quedaron por acá. Primero, Venga. había una pregunta que te preguntaron ahí, que decía, ¿cómo dosificás la magneto? Es que a veces, ya lo hemos hablado, a veces cuando las cosas, viste, el pan en la mesa, me rompe un poco la bola, pero metele para adelante. Eh, Sí. ¿Cómo dosificás la A mí magneto? cuando era joven también me molestaba a mí eso. Y después me di cuenta que, no sé si me di cuenta, cambié.
Y dije, bueno, a ver, es preferible, es mil veces preferible que alguien que no le gusta la electro, pero que por algún motivo la tiene que hacer, porque está trabajando en un lugar donde se utiliza, por lo menos tenga un ABC. Tal cual, tal cual. Me O parece sea, no perfecto. te gusta, lo tenés que hacer porque bueno, y bueno, ok, no es obligatorio. Sería necesario, pero no obligatorio que sepa uno lo que está haciendo. Sí, es que quiero que va más allá de eso, lo que yo pienso, sino que a veces estamos esperando que nos den el plato servido en la mesa y que nos digan, bueno, primero empezar por las lentejas, después seguirle por el tomate, después cortate la carne, la carnecita, y nos vamos automatizando de una manera, entonces, bueno, pero por ahí es un mambo mío, qué sé yo. Pero Eh, no, porque yo lo odiaba la electro, sí, claro, claro. lo odiaba, como todo, lo odiaba como todos. No había nadie que le gustara ir a electro, a fisioterapia, a nadie le gustaba. Nadie entendía, además nadie entendía nada, sinceramente. Consultaba con mis colegas, le digo, pues, con mis compañeros, le digo, ¿ustedes entienden algo? No entendemos nada. Bueno, era un consuelo de tontos, pero era un consuelo al fin. Claro, tal cual, entiendo. Bueno, te preguntaban cómo dosificás la magneto en un paciente con artrosis, ¿no? Era esa la pregunta que te hicieron por ahí arriba. Bueno, está bien. Si tengo un paciente con artrosis, vuelvo a decir, grado 1 o grado 2, Claro, grado 3 y grado 4 no trato, no me parece. Tengo la sensación de que el paciente, está bien, uno puede decir, no, pero el tejido que rodea la articulación, el edema, el dolor, ¿cuánto le va a durar? Ok, ¿cuánto le va a durar el efecto? Y va a tener la pata dura estirada durante 1 hora y media, 2 veces por día, es decir, le sacás movimiento, es como, es muy, la selección tiene que ser bastante fina si se puede, pero la mayoría de los pacientes con artrosis grado 1 o 2 son eh, asequibles de ser tratados con campos magnéticos, sinceramente te lo digo, salvo que se presente algo que lo excluya de incorporarlo al tratamiento, pero si no, van a tener un resultado. ¿De cuánto? Y no puedo decir, no lo puedo decir. Yo tampoco tengo tantos pacientes. Yo, todos los pacientes que me he procurado, me los procuré del boca a boca, porque cuando yo me recibí, para que un traumatólogo va a pensar que esto, por favor, que no se malinterprete, porque no tengo ganas que se malinterprete. Pero era lo que había en esa época. Un traumatólogo decía, bueno, no le mandes un codo a un kinesiólogo, no se lo mandes. Porque claro, en esa época te colgabas del codo para, ¿no? Y ahora, y quedaban más rígidos. Entonces, bueno, había algunas cosas que no estaban buenas, un poco por culpa nuestra también, naturalmente, porque y somos muy jóvenes todavía, además, somos extremadamente jóvenes como profesión. Y entonces, claro, eso hace que en los últimos años realmente en los últimos 20, 25 años hubo una explosión de esto. Bueno, volvamos a tu pregunta. El artrosis grado 1 o 2, lo que yo sugiero es una aplicación, hablo de 12 semanas, o sea, si voy a hablar de Disneylandia, porque si tengo que remitirme a nuestro país, 2 minutos. Digo, Disneylandia dice que lo mejor es hacer, por ejemplo, 2 veces por día durante 12 semanas, aplicaciones de 1 hora y media. Todos los días. Bueno, entonces vamos a la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo le haces entender al sistema de salud o a las obras sociales que la magneto no trabaja, como me dice el traumatólogo, con AKM por 10? Que ya están haciendo campos magnéticos transcraneales en pacientes con ictus en el resto del mundo. Y nosotros estamos discutiendo si el campo magnético va en artrosis. En eso estamos atrasados todavía. Así como los terapistas han ganado, y yo los felicito y me saco el sombrero con los terapistas, porque te juro que me honran como kinesiólogos los que están trabajando hoy en terapia intensiva y demás. Me honran, sinceramente te lo digo. Me hacen sentir más y mejor kinesiólogo. Bueno, antes un kinesiólogo no podía le hacía un toquecito al paciente que estaba en terapia intensiva para movilizarlo un poquitito las secreciones hace 30 años. Hoy intuba, hace
de todo. Sí, tal cual. Yo conozco médicos que entran a terapia intensiva y dicen, si no está el kinesiólogo, no empiezo a trabajar. ¿Qué más? Ok, yo espero que en el futuro los kinesiólogos puedan hacer estimulación magnética transcraneal en un ictus, mientras el paciente está intubado o en terapia y tal, se pueda de alguna manera realizar terapia magnética transcraneal por los efectos que tiene, imagínate en una hemorragia, supongamos, ¿no? No te hablo de la hemorragia donde tenés que ir a cirugía, porque si no te morís, sino las que son menores, naturalmente. Y quizás se pueda reducir el coágulo con esta terapia, que es lo que se propone, que se reduzca rápidamente para que el daño neuronal sea el menor que se pueda. Estamos lejos igual todavía, ¿eh? Estamos lejos. Hace un rato hablamos sobre las fibras lisas y estriadas. ¿Bien? ¿Cuál es el efecto que tiene el magneto y cómo difiere, ¿no? la información tanto en una como en otras? Bueno, en las fibras estriadas no tengo experiencia. Supuestamente, al tener ese efecto vasodilatador y al tener ese efecto sobre las membranas celulares, ¿cierto? Tendría un efecto de cicatrización. Pero en el músculo yo no tengo experiencia. Yo no he hecho otras cosas en la musculatura, pero campo magnético, vuelvo a decirlo, quizás sea un prejuicio mío. Tampoco conozco gente que haga campo magnético, más que el que uno puede ver por ahí en diferentes centros, quizás de atención un poco más así voluminosa, ¿no? Ellos probablemente tengan más información que yo, en el sentido de, por ejemplo, la musculatura. Vamos al caso de la musculatura, ¿sí? Solo tengo una pizca de autoridad acerca del tejido duro y no del. Y te conté, y en el tejido muscular liso, lo que provoca es liberación de óxido nítrico. Hay cientos de papers que hablan. Te estoy hablando del año 72 hasta hoy. O sea, pasaron 50 años ya de campo magnético. No es nuevo. Entonces, mi respuesta es como incompleta o acotada. Mm. Siempre que estamos pensando en la magneto, estamos pensando el paciente estático, ¿no? Quietito, ¿sí? O lo más quietito posible. ¿Por qué no podemos pensar a la magneto en movimiento? O sea, acompañando un patrón de Sí, movimiento. ¿Se entiende lo que voy? sí. ¿Por Hay, qué no hay, podemos hay, 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 pensar de esa manera hay. cuando nos remitimos a ese magneto? Pensemos, a mí me gusta mucho, sí, espero que lo compartas, me gusta mucho hablar sobre casos clínicos, aunque sean hipotéticos, porque Obvio. me parece que es una buena forma de graficar lo que uno piensa. Va totalmente en Supongamos contra del plato servido en la mesa, así que está claro, perfecto. exacto, absolutamente, o sea, es un pensamiento reflexivo, ni más ni menos. Pensemos en un paciente que tuvo una fractura de tibia, ponele, y tuvo una pseudoartrosis, el hueso no se pegó. Pasaron 3 meses y el hueso está sin pegarse. Y entonces no tengo por qué tenerlo al paciente por ahí. Yo no hace falta indicarle falta de movimiento. Quizás hasta pueda hacer algún pequeño, con algún apoyo externo, con muletas de pronto, quizás pueda hacer una pequeña descarga, ¿sí?, del peso, del porcentaje que nosotros a esta altura sí ya sabemos los kinesiólogos que tiene que ser, porque hace 30 años no teníamos ni idea, pero, o poca, o menos. Hoy ya están, hay estudios que determinan hasta la cantidad de carga que podés hacer en cada miembro, de manera que los equipos americanos tienen, como te cuento, una bobina en silla de montar que se pone, supongamos, en la tibia, y el equipo se pone a la altura del cinturón, son portátiles, ¿sí? Y mientras vos andás por la vida, yendo a la cocina, a buscar el café, o yendo al baño, o yendo a leer, o yendo a la computadora, o lo que fuere, vas con tu campo magnético colocado, con la carga que se pueda en ese momento de tu recuperación.
porque el exceso de movimiento también genera que eso no suelde. Claro. Entonces, es muy finito todo, y la clínica es como, hay que sucumbir a la clínica, definitivamente, tenemos que sucumbir a eso. Va, es lo que yo creo. Viste que volvamos un poquito para atrás, como la historia de todo esto. En una época era como decir, bueno, sí, me pusieron magneto. Después fue, sí, bueno, en todas las sesiones me fue colocando el láser, ¿no? Hoy por hoy, ¿qué agente crees que va haciendo como ese pasito que en el cual el paciente viene y te quema la cabeza como así, te pica como el pájaro carpintero? ¿Cuál decís? El paciente hoy me va a venir a quemar la cabeza. Depende del paciente. Hay pacientes que te piden campo magnético. Bueno, es que yo debo reconocer que yo me he convertido en un terapeuta manual hace varios años, ya hace más de una década y media, y entonces yo ya no hago más electro en mi consultorio. Entonces he perdido un poco el timing de la aplicación. Tuve 20 años como arriba metiéndole campo magnético a mi abuela que andaba por ahí dando vuelta, o a cualquiera que pasara por ahí, y ya no. Un poco me pasaron muchas cosas respecto de eso, pero es que hay de todo. Hay pacientes que te piden campo magnético, así como hay pacientes que te piden determinada terapia manual también. Dicen, no, porque yo me hice, no sé, inducción miofascial y me fue bárbaro, ponele, ¿no? Entonces ya te están diciendo que con eso se sienten bien. Forma parte para mí de la anamnesis. Es decir, cuando vos le preguntás al paciente, ¿usted hizo terapias anteriores a lo que va a hacer conmigo? Sí. ¿Qué hizo? Y yo hice, no sé, osteopatía convencional, solamente TRAS, o hice inducción facial, o me hicieron solamente osteopatía visceral, o me hicieron Mulligan, yo qué sé. O sea, te cuenta en su historia, figura, y además vos le preguntás, ¿y cómo le fue con eso? Y tenés la data. Y con el campo magnético o con los agentes del electro pasa lo mismo. El paciente te da la data. Yo me hice campo magnético y me fue. Yo tuve pacientes que me dijeron, yo me hice campo magnético y fue lo único que me dejó correr la ultramaratón de Nueva York. Bueno, campo magnético. El paciente está convencido. Salvo que vos consideres de tu profesionalidad de que, más allá de que el paciente en su momento corrió la ultramaratón de 150 kilómetros de no sé dónde, la verdad que vos considerás y se le explicás que no lo vas a hacer por el motivo que fuere. Es la dinámica. Cuando yo me recibí eran 10 sesiones de todo. Y cada vez que venía el paciente había que hacer lo que decía en cada sesión. Sí. Ultrasonido, infrarrojo, ultrasonido y masaje. Y algunos ponían ejercicios y otros ponían otras cosas, pero los médicos ponían lumbalgia también. Y entonces eso no ayuda, porque lumbalgia, ¿por qué tenés lumbalgia? Claro, obvio. ¿Por qué te duele la cintura? ¿Tenés la fascia apretada y entonces te la estiro y te vas a tu casa caminando alegremente? ¿O tenés un tumor, digamos? ¿No? Como los extremos más opuestos, diríamos. Tal cual. Me dejaste pensando, bueno, ya sabía, ¿no? Que hace mucho tiempo que venís haciendo terapias manuales y vos acabaste de decir, bueno, empecé a dejar o cada vez hago menos terapias con agentes, ¿no? Fue como, te empezaste, te decepcionó un poco la fisioterapia, no encontraste lo que estabas queriendo buscar y lo empezaste a buscar en lo manual, creíste que el kinesiólogo nunca puede olvidarse de tocar al paciente y por eso empezaste a aplicar un poco menos a la gente. ¿Creíste que hoy por hoy las obras sociales o el sistema de salud no da el tiempo suficiente y necesario para que uno trabaje con agentes físicos? O sea, esta pregunta me quedó de la otra tertulia que hicimos y bueno, justo acabaste de decirlo y dije, chau, este es el momento de hacértela. Ok. Eh, yo creo que cuando yo me recibí, el aplicar electro era como parte de la terapia. Digamos, no era posible, había muy pocos, pero había,
muy pocos que podían trabajar con las manos hace 30 y tantos años atrás. Había, claro que había, pero no eran pocos. Eh, Uno fue George, que fue con el que me recibí, él tenía miraba más allá del resto, pero no importa. Lo que quiero decir es, empecé quizás con los años a hacer disquisiciones fundamentalmente clínicas, Marian, fundamentalmente clínicas. Me aboqué específicamente a estudiar la clínica, ¿sí? Para poder después elegir, si tengo se supone que el kinesiólogo tiene una caja de herramientas inconmensurable de cosas. Inconmensurable. Tenemos tantísimas herramientas para aplicar, manuales y eléctricas y mecánicas. ¿Me explico? Bueno, entonces, sí, por supuesto que me empecé a aburrir, naturalmente. Obvio. Me sentía muy solo me sentía. ¿Con quién me juntaba a estudiar electro yo? Claro. ¿Qué estaba Siempre haciendo estudiando Gallego? solo. ¿Eh? ¿Qué estaba haciendo Gallego en todo eso? ¿Qué estaba haciendo? Sí. Digo, que no te hacía Supongo que la lo segunda. mismo. Claro. ¿Que Obvio. no, qué? Que no te hacía la ¿Qué segunda, qué? digo, para estudiar fisioterapia. No te olvides que Fernando me lleva 20 años a mí. Ah, claro, de verdad. La Pequeño. diferencia, la diferencia es grande. Tal La cual. diferencia es grande. Sí, Entonces sí. yo podía juntarme con él a tomar un café un rato y hemos tenido una relación incluso de amigos y todo en algún momento, de cierta amistad, pero él estaba Mm. muy ocupado, no tenía Bueno, tanto tiempo para la tertulia. ¿Me explico? Y el tampoco proyecto, sabíamos tanto. el proyecto de fisioterapia que vos tuviste lo tenías con él, si mal no recuerdo. Sí, en el 2003, sí. Lo que pasa es que él él en el 2008 ya se fue de la facultad. En el 2005 yo me hice cargo de fisioterapia 2 y en el 2008 me hice cargo de fisioterapia 1. Claro, sí, sí, yo lo tuve, Eh, lo tuve a y él, me lo tuve quedé, a York también, lo tuve a y, me quedé en una soledad York. abismal, ¿viste? Y cuando vos ya tenés igual algo de ser una persona por ahí para adentro, ¿no? Estudiar electro era como potenciar eso, La ¿viste? introspección. Sí, sí. Y la verdad es que aparte yo veía que mis colegas hacían seminarios, estudiaban esto y lo demás, y yo estudiando siempre con un libro nuevo de electro, ¿viste? Claro. Y muchos se repetían lo mismo, y yo decía, pero, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Viste? Tengo que salir de acá. Es más, no sé si 2 o 3 años escribí un poema que se llama Electro Soledad, donde explicaba en un poema lo que había vivido estudiando solamente eso. A ver, que no me arrepiento, porque porque parece que me estuviera arrepintiendo, y no me arrepiento, sí, porque tuve la suerte de correrme quizás en el momento indicado, pero porque se me cruzó gente por delante a la que yo también escuché y pude ver, ¿sí? Y quería seguir atendiendo pacientes, me gusta mucho la atención a la clínica, me gusta. Eh, sigo, sigo haciendo mis cursos y mis terapias y mis estudios y solo elijo la electro si querés te cuento. Úlceras por presión, tuve la suerte de atender muchas. ¿Con qué? Con ultravioleta. Con la mano no se puede encerrar. Me quedo con ultravioleta, neuromodulación, fotobiomodulación. Ya tengo algo que yo sé que la mano no puede. Tengo siquiera lo que sirva, que es eso, el ultravioleta o el láser de baja potencia. Si quiero sacar a un tendón de una tendinopatía crónica, inclusive con nódulos, probablemente tenga que hacer o ondas de choque o electrólisis percutánea en el paratendón si fuera el Aquiles, porque al Aquiles no le entra ni con un cañón. De manera que, ¿cierto? Con los dedos no podés, porque, a ver, lo que más cerca, ¿qué es lo más cerca? El Siriax, Sí, que se claro, me digo ocurre así lo mismo. como porque los osteópatas dicen hay que inflamar.
Ahí hay que inflamar, dicen los osteópatas, ¿no? Entonces, bueno, uno toma de ellos que saben, y entonces dice, sí, claro, claro, hay que inflamar, es lógico. Bueno, nosotros tenemos, ellos tendrán algunas terapias manuales o lo que fuera, y nosotros tenemos algunos agentes de efecto. Vuelvo a decirte, la electrólisis y las ondas de choque para esa patología va muy bien. Imagínate un tendón rotuliano que no resuelve, una tendinopatía rotuliana que no resuelve, pasan los meses y no resuelve, y yo te garanto que acontece. Acontece la resolución en la mayoría de los casos. Luego, si quiero estimular los músculos sanos de un paciente que está en terapia intensiva porque tuvo un accidente cerebrovascular o porque tuvo un accidente de moto, qué sé yo, está en terapia y se va a pasar un tiempo prolongado. Y nosotros hicimos en el Posadas un trabajo de estimulación muscular de, sobre todo, miembros inferiores para esos pacientes. La mano no puede estimular el músculo. O lo estimula el paciente o lo estimula la electricidad. Me quedo otra vez ahí, tengo que elegir a la electroterapia, ¿cierto? Si quiero meter una droga en el epicóndilo, con los dedos no puedo y con la iontoforesis puedo. Ahí ya la mano no puede, ¿cierto? También te contaba la otra vez, si vos querés que un paciente que tuvo una secuela de una ACV y que tiene un pie en flexión plantar, camine un poco mejor, o tuvo una lesión del ciático popliteo externo, bueno, vos le ponés un FES y el paciente vuelve caminando, si tiene pantalones, entras por el aro, entras por el aro de que no tiene nada. Y eso con la mano no se puede. Y con una estimulación funcional eléctrica sí, porque tetanizas al músculo. Entonces lo haces contraer con electrodos colocados en los músculos necesarios para que se provoque el movimiento que vos estás buscando. Otra cosa más, si vos querés, otra vez, volvemos al campo magnético, querés que un hueso se pegue porque se reúnen todas las condiciones, vos con la mano no podés y con el campo magnético tenés entre 6 y 8 agentes del electro que no tienen discusión, por lo menos para algunas patologías, o por lo menos para mí. ¿Sí? A ver que de pronto aparece alguien por ahí diciendo, no, yo hice tal cosa en tal lugar y, bueno, estaría genial, en realidad estaría genial que pasara eso. Estaría genial que alguien dijera, no, mirá, yo tuve éxito con las manos haciendo y pasó tal cosa. ¿Cierto? Bueno, de momento no aparece mirá que hablo con osteópatas y con colegas que me tengo que sacar los 3 sombreros, no uno, ¿cierto? Y me dicen, con la mano no podemos. Eso que vos estás planteando, con la mano no podemos. Entonces, bueno, creo que hay que tomar, y entonces fui relegando un poco, eso no quiere decir que vos no puedas hacer un ultrasonido de 1 MHz en un punto gatillo, por favor, sí se puede. Y probablemente tengas algún resultado, pero vos trabajás un punto gatillo con las manos y yo te garanto que no te hace falta ultrasonido. Clarísimo. Bueno, Cris. Por lo menos es lo que creo, es lo que pienso. Seguro. Es obviamente lo que conozco. ¿Sí? Una pregunta más, ¿sí? Que me la dejaron por acá y creo que por allá arriba la volvieron a hacer, y vos hoy cuando empezamos con la charla hablaste, y era cómo es la acción del magneto en pediátrico, o sea, en los niños, o sea, cómo lo ves, a lo que apunta, cómo ves la acción misma en esta población. Lo único que yo conozco de campo magnético en niños, porque yo tampoco, es que yo no hago pediatría. Claro, arrancamos con eso, que yo no hago pediatría, entonces, ¿cuánto puedo hablar yo de niños? Simplemente puedo decir que Teresa Nalti, por ejemplo, una neoyorquina creo que es, escribió un libro muy interesante que yo ahora tengo prestado justamente, que es Electroterapia en niños. Claro. Bueno, y además Bassett, en fines de los 70, principios de los 80, se cansó de publicar sobre osteogénesis imperfecta en niños de tibia. Se cansó de ponerles campo magnético, se cansó, ya no sabía más qué hacer el tipo. Tenía miles y miles de pacientes a lo largo de todos los Estados Unidos que venían a verlo para que le hagan campo magnético a esos niños, que tienen unas deformaciones que se parecen a la neurofibromatosis tipo 1, yo lo sé, pero bueno, tiene sus diferencias. Y entonces vos podés trabajar ahí, incluso podés
Base publicó varios trabajos que mostró diciendo, injerto más campo magnético, 100% en un 100% de efectividad. Eso es raro, eso. Es raro. Entonces, y en el resto que no tenían injerto, un promedio del 70%, es un montón. Si vos tenés 10 pacientes con pseudoartrosis congénita de tibia, y de los 10, 7 resuelven, amigo, Claro. Tocaste el cielo con las manos. Entiendo. Y no los operaste, y no los operaste. Claro, claro. Bueno, como siempre, nada, gracias. Gracias hasta por la segunda parte de la charla, así que siempre soy agradecido y bueno, seguramente que en algún otro momento me va a estar surgiendo otro tema para que podamos charlar de otra cosa. Por eso creo que la situación que se dio esta semana fue atípica porque tenía 2 colegas, los 2 para charlar, y a los 2 le pasaron algo en cuestión de su salud y enseguida me Uy, recordé. pero No, los dos están enfermos. los dos están bien, pero uno con un problema que tienen que operar por una muela y Uf, otro por un problema de un oído, pero justo eran los 2 de la ok. misma semana. Y recordé que, bueno, Bueno, vos me habías dicho a ver si podíamos adelantarlo porque los chicos este tenían... jueves rinden, justamente uno de los temas del parcial es campos magnéticos. Bueno, bueno, listo. Entonces, si te ponen no sirve para nada, no le puedo decir nada. Ojo, pará. Claro, claro. Abajo lo vas a tener que poner, justifica tu respuesta, por lo menos, como mínimo. Claro, claro que sí, claro que sí. Mirá, Fue chiste. es un halago que me hayas invitado esta segunda vez, que hagas una propuesta así al aire de una tercera incluso, a lo cual ya te digo que sí, porque es un Voy a estar honor, buscando seriamente el tema. es un honor poder compartir con vos y con el resto de la gente que le interese escuchar alguna cosa, algo de esto que estamos intercambiando, ¿no? Que es información de última. Sí, tal cual. Te agradezco tanto y además te auguro una carrera que ya tenés, por supuesto, pero sos joven todavía y te auguro lo que te queda como algo maravilloso. He visto por ahí las fotos tenés una hija hermosa y maravillosa también y te felicito, que la cuides así también. Y bueno, estamos para lo que necesiten, ¿eh? Estamos para colaborar a la gente que viene atrás, hay que estimular a los más jóvenes, a que no hay por qué no seguir adelante por lo que no importa lo que pase. No importa lo que pase. Y aquí estaremos mientras no lleve ni el COVID ni ninguna otra cosa rara. Estaremos por acá dando pelea. Obvio, a full. Yo siempre digo, y creo que soy un convencido, que el contenido y la información no te sirve de nada si no la transmitís. Porque si yo hablo en japonés y vos estás hablando en noruego, va a ser difícil que nos entendamos. Entonces, pero si los dos podemos hablar del mismo idioma, o sea, no sé, va a ser mucho más sencillo poder crecer. Por supuesto. Pero bueno, qué sé yo, lo veo yo, por lo menos así lo veo yo, decía, ¿no? Nimo. Hay que tener ganas, nada más. Hay que tener ganas, hay que reforzar más que nunca la empatía, el compañerismo, la comprensión, la paciencia, tantas cosas que uno en la vorágine por ahí se le escapan un poco, pero son momentos para pegarse a esas palabritas que suenan muy bonitas, pero que uno a veces no tiene tiempo, o qué sé yo, vaya a saber qué le pasa y no puede. Así que quizás nos sirva para que algunos podamos seguir siendo como más permeables todavía, así es que lo éramos, ser más permeables todavía a las cosas que suceden, porque la vida es en todo caso así, con esa frecuencia, otra vez, ¿no? La frecuencia, arriba y abajo. Hoy estamos arriba y mañana abajo y así vamos. De manera que te mando un abrazo gigante. Gracias. Formás parte de mi gente, formás parte de mi gente querida, Isabelo. Gracias. Yo te aprecio y te valoro y considero que sos una persona y un profesional maravilloso y me quedo tranquilo entonces porque
cuando pasa eso, uno dice, bueno, y el día que yo no esté, esta cosa del egoísmo, ¿no? Cuando yo no esté, ¿qué va a pasar? Y nada, hay un montón de gente que sabe 1000 veces más, que está mil preparada, que va a llevar las cosas para adelante, y, y eso es lo que tiene que tenernos contentitos, digamos. Tal cual. Bueno, muchas gracias. Esta semana, como te dije, bueno, tuve que cambiar la fecha, pero salió algo bueno, que fue, bueno, que hoy estemos hablando con vos de Magneto y ahora el jueves vamos a estar hablando con Krumnik, vamos a estar hablando de ondas de choque, así que justo hoy la nombraste, así que bueno, aprenderemos un poco de qué se trata y Él sabe, debe ser uno de los que más sabe en el país y más allá de ondas de choque. Y es sí, kinesiólogo, y es argentino, y es nuestro. sí, sí. Así que bueno, para mí fue un gusto, porque enseguida me dijo, dale, sí, ¿cuándo, qué día? Y yo le dije, Aprovechenlo, Rage va a estar el aprovechenlo. martes, vos podés estar el jueves, sí, me dijo, listo, chao, armé una semana de fisioterapia, dije. Así que Buenísimo, bueno, nada, buenísimo. gracias. Muchas Nos vemos gracias. cuando quieran, nos vemos. Por Dale. favor, a cuidarse, Sí, ¿sí? realmente, cuídense y bueno, nos estamos viendo el jueves y seguimos hablando de fisioterapia. Un abrazo para todos y muchas gracias, ¿eh? Un Gracias, abrazo, gracias. gracias, Cris. Chau, chau. Chao. Chau, chau.